Bueno, ahí vamos. Bueno, lo que vamos a ir ahora, sí, vamos a ir enfocando un poquitito en lo que es la teoría, sí, que va a solventar en los ejercicios. No sé si alguno quizás ya rindió la materia en algún momento, ya lo intentó hacer. Es una materia que tiene una base teórica, pero sobre todo una parte muy práctica, sí. Hay ejercicios teóricos, sí, pero hay mucho ejercicio práctico que requiere una base teórica, pero quizás no es una materia en la que directamente uno le van a preguntar una definición, sí, por ejemplo, quizás de algo. Así que bueno, vamos a hacer eso, una base teórica e intentar darles quizás herramientas para resolver los ejercicios. Obviamente preguntas, es quizás más cómodo que prendan el micrófono porque yo voy a estar compartiendo pantalla y capaz no los leo tan rápido en el chat. Pero bueno, voy a intentar hacer como algunas interrupciones y me van preguntando, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver eso, de lo que es su guía de problemas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que es la clase número 1 hasta donde vayamos llegando, obviamente. Bueno, bien, dicho esto, entonces les voy a compartir acá la pantalla. A ver. Bien, esperen que abrimos acá más grande, así me lo tomo. Bueno, a ver, denme un momentito que vamos a volver a abrir acá. Así no se nos traba. Bueno, les voy a compartir así como toda la pantalla y después lo modificamos porque no me estaría reconociendo acá la pestaña en particular que les quiero compartir. Bueno, a ver. Vamos por acá y vamos a pasar a abrirles acá mi pantalla. Bien. Démosle un momentito, perfecto. Bien. Bueno, a ver, ahí deberíamos estar todos. Bueno, perfecto. ¿Alguien me dice a ver si se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Se ve re bien, profe. Bueno, chicos, genial. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ustedes me van frenando si hay alguna duda en particular. Igual, bueno, una vez que expliquemos, ejercitemos un poco, bueno, voy a pasar a verlos un poquito ustedes, a ver si hay algo ahí en el chat. Bueno, entonces, vamos a arrancar con los primeros conceptos, ¿sí? Que quizás se necesitan para abordar los primeros ejercicios, ¿sí? De lo que sería clase número 1, que es el concepto de lo que son los sistemas materiales, ¿sí? Y dentro de ellos nos vamos a encontrar las sustancias puras y también a lo que son las mezclas, ¿bien? Primero, dentro de sustancias puras, a diferencia de lo que son las mezclas, justamente, la mezcla suele ser una combinación de sustancias puras. Entonces, de esa manera estaríamos hablando de las sustancias puras como aquellas sustancias químicas que justamente las encuentro así como tal en la naturaleza y que existen por sí mismas, ¿sí? En cambio, una mezcla justamente va a ser algo de mayor complejidad porque me implica una combinación de sustancias puras, ¿sí? Bueno, dentro del grupo de sustancias puras nos encontramos con lo que son las sustancias simples o lo que son las sustancias compuestas, ¿bien? Las sustancias simples son aquellas que se caracterizan por justamente están formadas por un mismo elemento. Dentro de ellas nos podemos encontrar, por ejemplo, a cualquier elemento de la tabla periódica. No sé si la tabla periódica ustedes ya la tienen a disposición, pero en la tabla periódica nos encontramos con un montón de elementos. Nos encontramos, por ejemplo, con el argón, con el sodio, con el neón, ¿sí? Hay un montonazo de elementos. Algunos de ellos, así como tal, el elemento solito y de a uno, nos lo encontramos en la naturaleza, ¿sí? Esos serían sustancias puras. Aunque también, ¿sí? Las sustancias puras simples pueden ser aquellas que estén formadas por más de un átomo, que ahí es cuando ustedes ven este 2, por ejemplo, acá tenemos 2 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno, 4 átomos de fósforo. Entonces, una sustancia simple puede ser un único átomo de un elemento, como ser en este caso el argón, o varios átomos, 2, 3 o 4, como les contaba recién, pero del mismo elemento. Entonces, la característica que lo va a diferenciar de las sustancias compuestas es justamente esa, la presencia del mismo elemento, ya sea solo o repetido en variedad de átomos, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, el O3 es el ozono, ¿sí? Que es una molécula, que es un gas que está implicada justamente en la unión de 3 átomos de oxígeno entre sí. Pero bueno, como es el mismo elemento repetido, cuenta como sustancia simple, más allá de que uno lo vea un poquito más compleja porque son varios átomos unidos. ¿Bien? Bueno, y después respecto de las sustancias compuestas, que un poco quizás ya lo pueden inferir en base a lo que acabo de decir, ¿sí? Justamente están formados de la mezcla de diferentes elementos, ¿sí? Me encuentro, por ejemplo, al H2O, que sería la fórmula del agua, al cloruro de sodio, ¿sí? Bien, entonces acá sí o sí vamos a tener que tener como mínimo 2 átomos, justamente, porque si yo combino un átomo de un elemento con un átomo del otro, eso es lo mínimo que yo tengo que tener para que haya variedad de elementos, ¿sí?
A su vez van a ver que quizás en algún ejercicio un poquito más fino, no solo habla de diferenciar entre sustancia simple y sustancia compuesta, sino que también dentro de las compuestas les pide diferenciar según qué tipo de elementos diferentes tiene. Es decir, vamos a llamar a una sustancia compuesta como binaria cuando está formada nada más por dos elementos diferentes, como ser estos dos. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno. El cloruro de sodio tiene cloro y tiene sodio. Esos serían compuestos del tipo binarios, dentro de los compuestos. Cuando hablamos ya de un compuesto del tipo ternario, ¿sí? Estamos hablando de aquel que tiene tres elementos diferentes. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del ácido sulfúrico. Esto es una parte de la guía que van a ver más adelante, cómo nombrar a los compuestos. Pero ven que está formado, por ejemplo, con hidrógeno, con azufre y con oxígeno. Y bueno, en las cuaternarias, como verán, se va a incorporar un elemento más, ¿sí? Tendríamos 4 elementos diferentes unidos entre sí. Bueno, por otro lado, como les decía antes, cuando estas sustancias compuestas o simples se combinan entre sí, ¿sí? Pueden estar formando una mezcla. ¿Bien? Bueno, ¿esta mezcla cómo va a ser? Va a ser una mezcla que puede llegar a ser heterogénea o una mezcla que puede ser homogénea y que también la llamamos soluciones, ¿sí? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea es aquella en la cual yo voy a tener 2 o más fases en el sistema material que se me está armando. ¿Qué serían las fases? Las fases serían como las diferentes porciones dentro de esta mezcla que yo puedo diferenciar. Por ejemplo, si hablamos de la clásica mezcla del agua con el aceite, lo que les va a pasar en este caso es que el agua se va a posicionar en la parte inferior, ¿sí? Y el aceite se va a posicionar en la parte superior, ¿sí? Y justamente no se van a mezclar, o sea, yo diferencio característicamente dónde está ubicado el agua, dónde está ubicado el aceite. Eso, por ejemplo, es una mezcla heterogénea, ¿sí? Yo veo diferentes sectores, que se llaman las diferentes fases, en una mezcla, ¿sí? ¿Y qué es una mezcla homogénea o solución? Es aquella donde yo veo una única fase. Acá muchas veces lo que ustedes van a ver es que cuando se forma una solución yo tengo dos componentes. Uno que actúa como solvente, otro que actúa como soluto. Esto también es un tema que se va a ir desarrollando a lo largo de la materia, ¿sí? En estos casos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El soluto es el general el que se pone en menor cantidad y que se va a disolver en el solvente, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una mezcla en el que ponemos un vaso de agua con una cucharadita de sal, la sal, que sería mi soluto, se va a disolver en el solvente. ¿Y qué pasa? Una vez que yo tengo esa mezcla, yo probablemente no vaya a diferenciar dónde está la sal, dónde está el agua. Se me formó toda una mezcla que se le llama homogénea justamente porque tiene una única fase, ¿sí? Bueno, acá es importante saber que en esta mezcla no es que ocurra una reacción química. Simplemente, si yo lo pudiera ver, tenemos como las pequeñas particulitas de la sal, en este caso, metidas en el medio de una gran masa de solvente. Y por eso es que yo no reconozco dónde está uno y dónde está el otro, ¿sí? Pero de todas formas no es que reaccionen químicamente. De hecho, hay diferentes métodos de separación de fases que si yo quiero podría utilizarlos y volvería a separar a esta mezcla en sus componentes, ¿sí? Pero bueno, esta sería la definición en líneas generales. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver un primer ejercicio. Esperen que se los agrando, que este está extraído de la guía. Esto que ven acá, bueno, más que nada un enunciado de que lo sacamos acá de una captura del instituto que fue recuperando la guía, por suerte, que nos viene bien porque está bastante actualizada. Bueno, si alguno de casualidad no la tiene, igualmente le puede sacar una captura de pantalla, seguramente la clase se va a subir, pero me parece que la guía está bastante actualizada, así que la deberían tener. Bueno, por ejemplo, en este caso es un ejercicio que se habla acerca de que se va a observar sangre en un microscopio y que dice que cuando se hace esa observación podemos ver células, podemos ver componentes extracelulares. Bueno, y la pregunta es cuál de las siguientes opciones se va a ajustar mejor, ¿sí? Y que nosotros justifiquemos, ¿sí? Bueno, primero la opción A y la opción B me habla acerca de diferenciar si estoy hablando de una mezcla heterogénea o homogénea. Y después la opción C y la D hablan acerca de si la sangre es una sustancia simple o una sustancia compuesta. Bien, ¿qué pasa? La sangre como tal, aunque uno no le sepa, acá tenemos un poco la definición, ¿sí? Es un componente que tiene células, tiene componentes extracelulares, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, muchísimo contenido de diferentes cosas en la sangre. Por lo tanto, ¿sería correcto decir que es una sustancia simple? Seguro que no. ¿Sería correcto decir que es una sustancia compuesta? Tampoco, porque de hecho fíjense que lo que yo puedo diferenciar son células, son componentes extracelulares. Fíjense que no es que me dice yo puedo diferenciar o está formado únicamente por, no sé, agua, ¿sí? Si yo tuviera agua sería otra cosa, porque el agua nosotros sabemos que es una sustancia que tiene una fórmula química. En cambio la sangre, como ya vemos, ¿sí? Tendrá un gran componente líquido, pero también tiene otras cosas no líquidas que están inmiscuidas ahí. ¿Bien? Por lo tanto, estas últimas dos definiciones las descartamos. Y por último, ¿cómo voy a determinar yo si es una mezcla homogénea o heterogénea en realidad?
ahí nosotros tendríamos que ver qué es lo que yo puedo diferenciar. Fíjense que cuando yo observo, ¿sí?, este líquido, digamos, al microscopio, yo puedo lograr diferenciar diferentes componentes por separado. De esta manera lo que vemos es que me encuentro diferentes fases en lo que es la sangre, ¿sí? De esa manera vamos a estar hablando de que tenemos una mezcla heterogénea. Es importante saber que lo que son las mezclas homogéneas, digamos, ¿sí?, al microscopio, yo tampoco debería poder diferenciar las diferentes fases, ¿sí? Es una única fase en la que yo tengo todo metido, digamos, y no se puede hacer esa diferenciación. Por eso en este caso se correspondería mejor con la opción número B. Denme un momentito y me preguntan si hay alguna duda, que vamos a aceptar acá a alguien en sala de espera. Y ahí seguimos. A ver si se me fue o si lo tengo acá. Ahí está. Ya les vuelvo, Muy bien. Bueno, les dejo un momentito ahí para que me digan a ver si hay alguna pregunta hasta acá, si vamos bien. Y ahora seguimos avanzando. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Se me perdieron? ¿Qué pasó? Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, perfecto. Bueno, consideren también que lo que es la guía no vamos a ir haciendo todos los ejercicios así como, digamos, en línea, 1, 2, 3, 4. Vamos haciendo así como un salpicadito de diferentes como conceptos importantes, porque bueno, piensen que es una clase quizás cortita, que hacemos medio como de prueba, para ver ustedes también cómo es que van viniendo, ¿sí? Así que bueno, la idea es pensar un salpicadito de conceptos y poder ayudarlos a ustedes a tener herramientas para resolver lo más grosero, ¿sí?, de la primera parte de la materia. Bueno, vamos ahora a lo que es el concepto de los cambios de estado, ¿sí? Y los puntos entonces de fusión y de ebullición que medio que vienen dentro del mismo concepto. Bueno, primero, ¿qué son los diferentes estados de la materia? ¿Sí? Acá ven que tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son justamente los 3 estados más comunes de la materia, ¿sí? Vamos a hablar primero un poquito de las características que tiene cada estado, porque eso es algo que aparece en la guía de ejercicios, y después vamos a ver un poco del concepto, ¿sí? Primero, cuando hablamos de un cambio de estado, estamos hablando de cambios físicos de la materia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener, digamos, reacciones químicas o un cambio en la composición química de la sustancia que yo tengo en cuestión, ¿sí? Sino que lo que va a ocurrir es que físicamente va cambiando la interacción entre las moléculas que a mí me componen a la sustancia y por eso de esa manera van adoptando diferentes características físicas. Fíjense, por ejemplo, que imaginémonos que esto es agua, la sustancia que estoy viendo. Tenemos agua en estado sólido, a lo que nosotros llamamos hielo, agua en estado líquido en el centro y agua en estado gaseoso o vapor de agua, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá tengo los diferentes estados. Quizás uno sabrá que el estado sólido se asocia a una menor temperatura cuando tengo agua en estado de hielo, el vapor de agua a una mayor temperatura y el líquido es como un intermedio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel molecular? Que eso lo pueden ver a simple vista en el gráfico. Fíjense que en el estado sólido yo tengo mucho más acercamiento entre todas las partículas de la sustancia en cuestión. Supónganse en este caso del agua. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que predominan entre las moléculas en el estado sólido? Las fuerzas justamente de atracción. Hay mínimas fuerzas de repulsión y un gran predominio de la fuerza de atracción. ¿Qué hace eso? Que haya un gran ordenamiento y un gran acercamiento entre las moléculas y eso le da al sólido algunas características. Entre ellas que tienen, por ejemplo, una forma propia y que tienen también un volumen propio. Esas son las dos características claves del estado sólido. ¿Cómo lo puedo yo justificar? Por justamente esto que les estaba diciendo. Imagínense ustedes a nivel molecular y si eso no sale, imagínense por lo menos un hielo. ¿Qué características tiene? Tiene una forma propia, tiene un volumen propio. Si no, piensen en otro sólido que a ustedes se les ocurra, así también. Bueno, esa es la característica del estado sólido. Después, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando tengo un estado líquido? ¿Sí? Fíjense que acá las fuerzas de atracción son un poco menores, las fuerzas de repulsión empiezan a tomar un poco más de peso. ¿Y esto qué causa en el estado líquido? Primero va a causar que el volumen que tiene que ver con el espacio que ocupa el líquido también siga siendo propio. Eso es igual al estado sólido. Ahora vamos a hablar un poco más de ese concepto. Pero ¿qué me va a pasar con la forma en el caso de los líquidos? La forma de los líquidos no es propia, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, pongo un líquido, lo pongo en un plato, por ejemplo, tomará la forma del plato, excepto que el rebalse, ¿no? Si lo pongo en un vaso, tomará la forma del vaso. Si lo pongo en una jarra, tomará la forma de la jarra.
adopta la forma del recipiente que lo contiene, no tiene una forma ya determinada o ya marcada, ¿sí? Y también lo que le da esta mayor movilidad que empiezan a tener las moléculas, porque fíjense que ya no están tan apretaditas, lo que hace es que se puedan deslizar. Entonces esto le da al líquido justamente la capacidad de poder fluir. ¿Bien? Bueno, y nos vamos al último de los estados, que es el estado gaseoso. En el estado gaseoso, ¿qué tenemos? Un predominio de las fuerzas de repulsión. ¿Qué significa esto? Que siempre las partículas del gas van a tender a estar lo más separadas que se puedan. Por eso lo que nos sucede es que cuando un gas uno lo encierra en un recipiente chiquitito, se va a quedar en ese recipiente, pero si yo lo abro, o mismo si yo abro una puerta o una ventana, el gas tiende siempre a salir. ¿Por qué? Porque siempre sus moléculas buscan estar lo más separadas posibles. Entonces, es un estado de más distancia entre las moléculas, es el estado de más movilización, ¿sí? Y de esa forma, ¿qué es lo que va a pasar con los gases? No tiene forma propia, obviamente, pero tampoco tiene un volumen propio. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa la materia, ¿sí? ¿Por qué no tiene un volumen propio? Justamente por esto que yo les decía, el espacio que va a ocupar el gas es siempre el máximo posible que yo le dé. Imagínense como tengo, no sé, el gas en algunas de las bebidas gasificadas. Lo tengo encerrado en una botella. Cuando yo abro la tapita, el gas se va. ¿Por qué? Porque siempre tiende a la expansión, ¿sí? Por eso también pasa que cuando uno quizás agita mucho una botella, lo sobrecalienta, eso puede explotar. ¿Por qué? Porque el gas se moviliza y eso tiende siempre a la expansión. Bueno, estas serían las características físicas que ahora las vamos a trabajar en algunos ejercicios. Y lo último que nos quedaría ver de los cambios de estados, antes de empezar con la parte más práctica, es pensar qué son estos puntos, qué es el punto de fusión, qué es el punto de ebullición. Estos puntos, más allá de que se les llamen puntos, también se pueden llamar temperaturas, porque son justamente eso, son las temperaturas límite entre mis estados. El punto de fusión es esa temperatura límite que yo tengo entre el estado sólido y el líquido, y el punto de ebullición es lo mismo, pero entre el líquido y el gaseoso. Entonces, ¿qué significaría esto? Vamos a poner el ejemplo del agua como para que sea más fácil de entender. En el agua el punto de fusión está a los 0 grados Celsius y el de ebullición está a los 100. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que si tenemos el agua justo a los 0 grados Celsius, el agua puede estar sólida o puede estar líquida. Es justo esa temperatura límite entre los dos estados. Ahora, lo que yo tengo una garantía es que por debajo de 0, que serían todas las temperaturas ya negativas, más bajas que 0 entonces, yo voy a tener el agua en estado sólido. Y si lo tengo entonces, digamos, en mayor temperatura de los 0 grados Celsius, me lo voy a encontrar en estado líquido. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si esa temperatura progresa, imagínense yo tengo 20 grados, 30 grados, 40 grados Celsius, va a seguir líquido. Ahora, ¿qué pasa si yo ya alcanzo los 100 grados Celsius? Justamente a los 100 grados Celsius, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a pasar esa transformación del estado líquido al estado gaseoso. Y ya sabemos que a partir de los 101 grados Celsius yo ya me encuentro este agua como vapor de agua, que sería agua en estado gaseoso. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios, pero espero que me hayan podido seguir dentro de todo. Esperen que vamos a chequear que me estuvo sonando acá la pantalla. Bien. Perfecto. Bueno, volvamos. Perfecto. Ahí va. Bueno, chicos, vamos a empezar a ver algunos ejercicios de la guía que refieren a toda esta parte que les explicaba recién. ¿Sí? Les voy a dejar un momento para que le peguen ustedes una leidita, ¿sí? Para que lo vayan pensando por si están anotando algo del anterior. Y ahora en unos minutitos lo arrancamos. Si tienen alguna pregunta, también prendan el micrófono y me dicen. Si no, por lo menos léanlo, terminen de anotarse. Y ahora lo vemos. Bueno, bien, vamos a pensarlo juntos entonces. Dice, el oxígeno molecular, oxígeno 2, en forma gaseosa, ¿no? Gas, se convierte en líquido por presión y se almacena a bajas temperaturas. Bueno, lo que me dice es que mientras que el oxígeno esté dentro de un tanque, ¿no? Se encuentra en estado líquido.
Bueno, ¿esto por qué puede pasar? Vieron que dice que se transforma de forma gaseosa a forma líquida por cambios de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo un gas, ¿sí? Evidentemente adentro de este tanque, ¿qué pasa? Es un recipiente que justamente restringe el volumen que puede ocupar el gas. Entonces, ¿qué hace? Digamos, un gas a la misma temperatura que está encerrado dentro de un tanque, eso lo que hace es que presione más. Piensen que la presión es como esa fuerza que va ejerciendo una sustancia en un recipiente. Entonces, como yo lo encierro dentro del tanque, lo que hago es aumentar la presión y evidentemente eso hace que se transforme el estado líquido, ¿no? Bueno, y después lo que me dice que cuando yo lo libero, evidentemente cuando yo lo libero la presión baja, porque es como el gas tiene un poco más de libertad y no está presionando tanto, cambia a fase gaseosa. Bueno, eso todo me lo dice el enunciado. Y dice, indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y justifique. Bien, las justificaciones vamos a ir haciendo oral, pero sí vamos a ir marcando cuál podría ser y cuál no. Bueno, me dice, el oxígeno dentro del tanque tiene volumen propio y adquiere la forma de este. Bueno, a ver, para ver estas características, ¿sí? De cómo sería su volumen y cómo sería el tema de la forma, tendríamos que ver en qué estado está, ¿sí? Acuérdense que en este caso lo que nos decía es que cuando el oxígeno yo lo pongo adentro del tanque, va a estar en estado líquido, me lo dice el enunciado literalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que pensar? A ver, ¿es correcto pensar que cuando el oxígeno está en estado líquido, tiene volumen propio y la forma que tiene es la del tanque? Bueno, en este caso, fíjense que esta afirmación sí sería correcta, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque justamente tener volumen propio, pero no tener forma propia, es decir, tener la forma del recipiente, son las características que habíamos nombrado como presentes en el estado líquido. O sea que esta estaría correcta. ¿Sí? Vamos a hacer todas, cualquier cosa ahora me preguntan si alguna no les cerró. Esta está bien por lo pronto. Bueno, sigamos. Después dice, el oxígeno al ser liberado adquiere forma y volumen propio. Bueno, esta está mal, ¿sí? Acuérdense que decía que cuando lo liberaba se ponía en estado gaseoso. De esa forma el estado gaseoso no tiene ni volumen ni forma propio. Esto de tener volumen y forma propia es algo característico de los sólidos nada más, ¿sí? Los gaseosos es justamente todo lo contrario porque es como la otra punta. ¿Bien? Bueno, ¿y después qué más? Dice, el oxígeno al liberarse del tanque se encuentra en estado gaseoso, esa parte es verdad, porque sus moléculas se mantienen en una posición rígida. No, esto ya dijimos que era la característica de que de los sólidos. Gracias a esta posición tan rígida que tienen y a su gran acercamiento a nivel molecular, es que la forma y el volumen son propios. Pero en el gas, ¿qué pasa? Justamente lo contrario. No hay posición rígida. Es el estado de la materia con más movimiento y justamente las partículas se mueven bastante. Bueno, y por último me dice, al encontrarse dentro del tanque, el oxígeno sufre un cambio en su composición química. Bueno, fíjense que esto es un poco lo que yo les decía al principio. Acuérdense que todo lo que son los cambios de estado, que evidentemente acá cuando el oxígeno se lo pasa al recipiente, cambia de estado, no es un cambio a nivel de composición química, es un cambio físico. Los cambios de estado son cambios físicos. Fíjense que de hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá del oxígeno molecular, que es el oxígeno 2, ¿sí? El oxígeno 2 sigue siendo oxígeno 2, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Fin, no cambió la composición molecular, no es que este oxígeno se combinó con otra cosa, se separó un oxígeno de otro oxígeno, eso no ocurrió, solo cambiaron sus características físicas, ¿sí? Pero las moléculas, si yo lo mirara, todas estas moléculas que serían el O2 siguen siendo iguales. Bueno, me dicen a ver si hay alguna pregunta con este, esperen que tengo acá alguien en sala de espera, me parece. Ahí estamos, perfecto. Bueno, chicos, me dicen si hay alguna duda con este y vamos avanzando con otros de esta misma temática. Bueno, avanzamos. Perfecto. Bueno, vamos con dos más de lo que es esta parte de cambios de estado, uno ya con gráficos, ¿sí? Vamos avanzando. Este ejercicio es un poco más numérico, podríamos pensar, porque trata acerca de los puntos de fusión y los puntos de ebullición, ¿sí? Cuando ustedes vean estas abreviaturas PF, PE, es justamente esos puntos de los que les hablaba. Bueno, muy bien. En este caso es un ejercicio, ¿sí? Que habla acerca del etanol o el alcohol etílico, ¿sí? Bueno, en estado líquido, en este caso, que se usa como desinfectante, ¿sí? Ese es el que ya conocemos, ¿no? Bueno, me da los puntos de fusión y el punto de ebullición también. Y me dice, bueno, indicar y justificar si a una atmósfera de presión las siguientes afirmaciones son correctas. Bueno, chicos, ¿por qué es que
acá me aparece el tema de la presión. Esto no es algo que ustedes le tengan que dar bolilla, no les va a cambiar a nivel de los cálculos, pero ¿para qué? Es para que lo tengan en cuenta, que eso también apareció en el ejercicio anterior. A veces, digamos, para provocar cambios de estado no solo es necesario el tema de la temperatura, sino que a veces los cambios de estado se pueden lograr por cambios de presión. Entonces, ¿por qué motivo es que acá nos aparece el tema de la presión? Porque es un factor que yo tengo que considerar a tener en cuenta por el tema de los puntos, ¿sí? Puede que, por ejemplo, el alcohol etílico tenga estos dos puntos de fusión que a nosotros... este punto de fusión y este punto de ebullición que nos nombra a esta atmósfera de presión, ¿sí? Pero que no lo tenga a otro nivel de presión, ¿sí? Por eso es que es un dato que me van a dar. Ahora, ¿me cambia mucho? No, la verdad que lo que nosotros vamos a tener que ver para ver en qué estado está, en las temperaturas que nos van nombrando acá, es justamente ver si esa temperatura que me dan es más chica que mi punto de fusión, si está en el medio entre las dos, si es más grande que mi punto de ebullición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pensando en esta misma gráfica que veíamos acá, vamos a colocar por lo pronto los puntos de fusión y de ebullición del alcohol etílico. Fíjense que el de fusión es de menos 115 y el de ebullición de 78. Bien, vamos a poner acá como ejemplo alcohol etílico. Habíamos dicho menos 115, si no me equivoco, y 78. Volvemos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora. Primera afirmación. Me dice, a los 0 grados Celsius, ¿sí? El alcohol etílico o el etanol se va a encontrar en estado líquido. Bueno, a ver, ¿cómo me voy a dar cuenta si esta afirmación es correcta? ¿Sí? Lo que tendremos que evaluar es en esta escalita de temperaturas, que fíjense que va desde la temperatura más baja hasta las más altas, ver en qué posición yo me encuentro a los 0 grados Celsius. Fíjense, lo que sabemos es que como el punto de fusión es de menos 115, temperaturas por debajo de eso, yo me voy a encontrar la sustancia, que sería el alcohol etílico, sólido, y por arriba de 115 líquidas. Excepto que esa temperatura sea tan alta que me supere los 78, que en esos casos me voy a encontrar el alcohol etílico ya en estado gaseoso. Fíjense que los 0 grados Celsius estarían ubicados en el medio. Es una temperatura mayor a menos 115, menor a 78. Por lo tanto, esta afirmación, la primera de todas, es correcta. Fíjense que la segunda de las afirmaciones a nosotros nos dice que a los menos 90 grados Celsius, ¿sí? El alcohol etílico va a estar en estado sólido. Bueno, esta afirmación ya veo que es incorrecta. ¿Por qué? Porque fíjense que el menos 90 es una temperatura mayor a los menos 115, ¿sí? Entonces, ojo con las temperaturas negativas, que esto muchas veces da confusión. Ojo que, por ejemplo, el menos 115 es un número que es más alto que el menos 110, por ejemplo. Acuérdense las escalas de los negativos. Cuando una temperatura, imagínense acá, por ejemplo, las temperaturas de acá quizás es más fácil. Si hace menos 1 grado, está haciendo más calor que cuando hace menos 4 grados. Bueno, acá lo mismo. Menos 90 es una temperatura que es más cálida, podríamos pensar, que los menos 115. Por ende, en esa situación ya la sustancia va a estar en estado líquido, porque es una temperatura superior a mi punto de fusión, ¿sí? Ya está, digamos, fundido, podríamos decir. Bueno, seguimos. A los 111 va a estar en estado gaseoso. Esto es correcto, ¿sí? Acuérdense que a partir de los 78 grados, que era el punto de ebullición, 79, 100, 120, lo que a mí se me ocurra mayor a eso, ya va a estar en estado gaseoso porque superó la ebullición. La ebullición es justamente ese cambio, ¿sí? Del líquido al gaseoso. Bueno, y después me dicen los 90 grados Celsius está en estado líquido. Bueno, eso también está mal porque 90 grados Celsius es una temperatura mayor a 78. Así que a esa temperatura que nos nombra también tendría que estar en estado gaseoso, ¿sí? Eso está incorrecto. Esperen que voy a aceptar acá más gente acá en la sala. Perfecto. Bueno, muy bien. Los voy a dejar acá para que lo miren por si hay alguna pregunta. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de gráficos, ¿sí? De lo que es esta partecita. Bien, miren esto un momentito. Si hay alguna pregunta me dicen. Bueno, vamos a seguir la parte de los gráficos, ¿sí? Este entró acá como completito. Bueno, parte de los gráficos ahora los vamos a explicar, pero vamos a leer primero la consigna. Dice, en el laboratorio se calentó
una muestra de agua que me dice que el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Eso ya lo habíamos visto antes. Acuérdense que los valores del punto de fusión del agua, que es a los 0 grados, y el de ebullición, que es a los 100 grados Celsius, esos deberían sabérselo, ¿sí? Porque el agua es una sustancia muy común y bueno, a veces como que hay ciertas pretensiones de que esas sustancias tan comunes, uno más o menos se sepa los puntos, ¿sí? Bueno, después por otro lado nos da el valor del punto de ebullición del alcohol etílico, que es a los 78 grados Celsius, que justo lo vimos recién. Bueno, en ambos casos entonces en el laboratorio se va a calentar agua y alcohol etílico, los dos durante 5 minutos. Y dice, identifique cuál de los siguientes gráficos corresponde al calentamiento del agua y cuál corresponde al calentamiento del alcohol. Y justifique. Bueno, a ver, vamos a ir viendo y acá vamos a meter un concepto del que todavía no charlamos, que tiene que ver con qué pasa con la temperatura en los cambios de estado, ¿sí? A ver, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos al ejemplo, por ejemplo, del alcohol etílico, ya que lo tenemos acá y trabajamos con ese. Si yo tengo inicialmente alcohol etílico en estado sólido, imagínense que está a menos 140 grados Celsius, ¿no? En estado sólido porque es una temperatura menor a su punto de fusión. ¿Qué pasa? Yo le voy a ir entregando calor a este alcohol etílico. Voy aumentando su temperatura, llego, imagínense, a, no sé, menos 130, menos 120, llego a menos 115. Una vez que yo llego a mi punto de fusión, ahí empieza la transformación del estado sólido al estado líquido. Se empieza a fundir, ¿no? O a derretir, uno diría quizás en términos más cotidianos, esta masa de alcohol etílico inicialmente sólida. ¿Qué pasa durante el cambio de estado? Durante el cambio de estado, la temperatura se va a mantener estable. Es decir, mientras este alcohol etílico va pasando del estado sólido al estado líquido, ¿sí? La temperatura se va a mantener estable en menos 115 mientras yo le sigo entregando calor. ¿Pero para qué se va a utilizar este calor en vez de para aumentar la temperatura? Para justamente, ¿sí?, reordenar y cambiar las interacciones moleculares que a mí me requieren hacer que pase de verse así a verse así, ¿sí? Entonces, durante el cambio de estado yo sigo entregando calor, pero la temperatura se me estanca. Por eso es que el cambio de estado, ustedes en los gráficos que ahora lo vamos a trabajar, lo van a ver como una línea que no se inclina, porque la temperatura va a estar estable. Recién una vez que yo le sigo entregando calor y ocurre el cambio de estado, ya me encuentro con el alcohol etílico líquido. Recién ahí, si yo le sigo entregando calor, la temperatura va a ir aumentando, aumenta, hasta que llego al punto de ebullición. Si es que llego, y ahí sucede de vuelta lo mismo. Me estanco en los 78 mientras sigo entregando calor, y recién una vez que ya este alcohol etílico líquido cambió sus características físicas a estar en estado gaseoso, recién ahí pasaríamos a seguir aumentando la temperatura siempre y cuando no le siga entregando calor, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Acá nos pide reconocer cuál de estos gráficos sería del calentamiento del agua y cuál sería del alcohol. Bueno, acá no sé si llegan a ver muy bien los números. Vamos a ver si nos esforzamos un poco. Bueno, no sé si son súper claros. Quizás ustedes en sus guías los ven un poquitito mejor. ¿Sí? Este que está acá pareciera, ¿sí?, que estamos viendo como una sustancia que mantiene siempre su temperatura constante. Fíjense que ustedes en el eje de las X, que es el eje horizontal, tienen los minutos, pareciera ser, y en el eje de las Y tienen su temperatura en grados Celsius. Esto pareciera que a los 80 grados, ¿sí?, se mantiene ahí como su temperatura estable. Esto parecería mostrar una sustancia que está como cambiando de estado desde el principio a lo largo de 5 minutos. ¿Por qué? Porque la temperatura está estable, ¿sí? O también puede ser que quizás, no sé, que no se le esté entregando calor, se me ocurre. Pero también puede ser que uno le esté entregando calor, pero como eso sea un momento de cambio de estado, la temperatura es estable. Bueno, esta por ahora, 80 no es justamente el punto de ebullición de ninguna de las dos. Lo vamos a dejar en stand-by, ¿sí? No pareciera ser el de ninguna, veamos si hay otro más preciso. Bueno, vamos a el C, que es el que tenemos acá. A ver acá. Bueno, en estos casos, fíjense, tenemos una temperatura inicial que evidentemente vale 0. Fíjense que yo estoy partiendo del 0 de los ejes cuando pasó 0 minutos. Bueno, empieza a aumentar la temperatura, evidentemente porque le estamos entregando calor. Y acá fíjense que está los 100. Este podría ser el del agua, fíjense. Porque ¿qué me pasa a los 100 grados Celsius? Empieza a ocurrir el cambio de estado. Por eso yo veo que ven que vamos avanzando los minutos, por eso el gráfico se me va para el costado, pero no hay inclinación. La temperatura se mantiene a los 100. Y supónganse que acá terminó el cambio de estado y recién ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? Continúa esto del aumento de la temperatura, una vez que el cambio de estado ya concluyó. Bueno, perfecto. Este podría llegar a ser el del agua, por la temperatura que vemos.
¿Qué pasa con este que estamos acá? ¿Sí? Porque este ya directamente a mí no me cierra. Porque estamos viendo un ejercicio que es de calentamiento, ¿sí? Tanto del agua como del alcohol. O sea que yo le estoy entregando calor, no le estoy sacando. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Lo que yo veo acá es que tengo un cambio de estado. Creo que acá dice 100, o no, o dice 80, pero bueno, no viene al caso. Estoy viendo un cambio de estado. Y después de eso yo veo que qué pasa con la temperatura. Cae. ¿Eso qué significa? Que yo evidentemente le estoy sacando calor. Este sería un gráfico como de un enfriamiento. ¿Y qué podría llegar a hacer esto? Ponele, a mí se me ocurre. Si yo tengo vapor de agua. Ese vapor de agua inicialmente estaba a 120. Empieza a perder calor, empieza a bajar la temperatura, llega, supónganse, a los 100. Mientras va siguiendo perdiendo calor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Empieza a cambiar sus características de vapor de agua a estado líquido. Una vez que ya terminó su cambio de estado, ¿sí? Que sería como lo que se llama la condensación, ¿sí? Cambia de gaseoso a líquido. Una vez que termina, ¿qué pasa? Si yo le sigo sacando calor, va a caer la temperatura. Entonces, este es un gráfico de enfriamiento, no de calentamiento, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, el que pareciera ser en este caso el gráfico adecuado para el alcohol, fíjense que acá parecería estar pegadito a los 80, ¿sí? Esto pasaba a los 78. Pareciera ser acá sí el de el alcohol etílico, por el tema de que me está coincidiendo el punto de ebullición, ¿sí? Fíjense que por otro lado, ¿no? Pareciera como que inicialmente yo estoy colocando una muestra líquida de los dos. No me lo dice específicamente, pero se está poniendo como en el laboratorio, ¿sí? Se van a calentar los dos y me dice evidentemente qué es lo que pasa. Quizás en el caso de que este gráfico fuera el más acertado, nos tendría que decir que ya directamente se está cambiando de estado una de las dos sustancias, ¿sí? Lo cual no especifica del todo. Así que, más allá de que los números no se ven con claridad, yo elegiría el número C y el que está ahí abajo. Bueno, chicos, lo revisan a ver si hay alguna pregunta respecto a esto. Y ahora vemos si de lo que es cambio de estado nos quedó algún ejercicio más como para ver. Que yo hice la selección hoy más tempranito. Venimos bien, me fueron entendiendo. ¿Ya habían llegado a ver esto durante la cursada? ¿Estamos adelantados? ¿Cómo vienen ustedes con esto? ¿Me quieren contar un poco? ¿Me cuentan ahí en el chat si se animan? Bueno, entiendo que vamos bien con esto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver dos cositas más y ya vamos redondeando por hoy, ¿sí? Más que nada para cerrarle un poquitito esto de lo que es sistemas materiales, ¿sí? Bien, última cosita en lo que respecta al tema de los cambios de estado y el tema de las temperaturas y demás, que obviamente es una de las variables que contemplamos en los cambios de estado, ¿sí? Bien, el tema del pasaje de unidades de temperatura. Vieron que recién en todos los ejercicios que estuvimos haciendo yo les nombraba los grados Celsius, que es la unidad de medida que también nosotros usamos comúnmente. ¿Sí? En muchos ejercicios van a ver que ya después, cuando avancen a las guías de gases, van a ver que aparecen otras unidades de temperatura, como ser, por ejemplo, los grados Kelvin, como ser, por ejemplo, los grados Fahrenheit, ¿sí? Acá yo les dejé unas formulitas acerca de cómo hacer el pasaje de estas unidades. Por ejemplo, si yo quiero pasar de grados Celsius a Kelvin, a mi temperatura en Celsius le tengo que sumar 273 y ya llegó a mi temperatura en Kelvin, ¿sí? Y después, por ejemplo, acá yo les puse una fórmula para que ustedes ingresen, ¿sí?, la temperatura en grados Fahrenheit y haciendo esta cuantita lleguen a la temperatura en Kelvin. Y después acá, por ejemplo, tienen otra variante donde ingresan la temperatura en Fahrenheit y resolviendo esto llegan a la temperatura en Celsius, ¿sí? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, bueno, habla acerca de una sal light recomendada para hipertensos y me da un poco la composición que tiene, ¿sí? Más allá de eso, lo que me indica acerca de la sal son sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición, ¿sí? Bien, entonces, la pregunta es la siguiente. Dice, exprese primero dichas temperaturas en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, ¿sí? Sería en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos en esta situación, ¿sí? Bien, tenemos la temperatura que ya está en grados Celsius en los dos casos. Entonces, por ejemplo, vamos a probar acá. Primero, ambas temperaturas las vamos a pasar a grados Kelvin, ¿sí? Vamos a pasar el 338, ¿sí? Y vamos a hacer después el pasaje de lo que serían los 770 grados a Kelvin. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer acá? A 338, que es mi temperatura en Celsius, le sumo 273
Y ahí ya nos quedamos con la temperatura convertida en Kelvin. Este sería el cálculo con la primera. Ahora ustedes lo pueden chequear. El cálculo para la segunda, mismo procedimiento, solo que otra temperatura. Les debería dar este valor, ¿sí? Fíjense que si lo tomamos en grados Kelvin, 611 sería la temperatura en grados Kelvin de lo que es el punto de fusión, que es el primero que nos da, ¿sí? Y 1043 sería el punto de ebullición. ¿Bien? Bueno, perfecto. Y una vez que ya tenemos estos dos puntos convertidos, ¿sí? A lo que es grados Kelvin, ahora lo podemos convertir a grados Fahrenheit, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer acá en realidad? Acá la formulita que yo les había puesto sería para hacer el pasaje en realidad de Fahrenheit a Kelvin. Si yo lo quiero hacer a la inversa, ¿sí? También la formulita se la pueden copiar distinto, pero ya que copié esta vamos a hacer un despeje, ¿sí? De la misma, que sería la siguiente, fíjense. Nosotros nuestra temperatura que ya nos dio en grados Kelvin la pondríamos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos un despeje acá de esta formulita? Primero tendríamos que pasar el 273 que está sumando, lo pasaríamos restando hacia allá, ¿sí? Entonces, todo este lado lo dejamos igual. Vamos a hacer así. Y los 273, que fíjense que matemáticamente yo siempre para despejar lo que despejo primero, ¿sí? Es el término más alejado o que está justamente en otro término. En este caso, como todo es una resta, pero que está dentro de una división acá, voy a sacar primero lo que es la parte de la suma. ¿Qué pasaría para el lado contrario con operación contraria, que es una resta? Así sería. Bueno, más allá de que ahora hacemos la resta, ¿cómo seguimos con el despeje? Lo que vamos a seguir haciendo es pasar este número que está dividiendo multiplicando. Entonces, acá nos van a quedar los Fahrenheit menos 32. Y acá nos estaría quedando el resultado de esta resta, 611 menos 273, multiplicado con 1,8. Bien, hasta ahora nos estaría dando de esta manera. Vamos a sacar las unidades, así después no se marean con esto. Bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero, reemplazamos los Kelvin. El 273 lo pasamos para acá restando, ¿sí? Hicimos acá la resta, ¿sí? Y ahora a esa resta lo que haríamos es multiplicarla entonces por el 1,8, ¿sí? Bien, esperen que lo voy a hacer acá porque yo les hice todo junto y no los quiero marear. Ahí está. Bien, entonces, al 338 lo multiplico por 1,8 y ahí les va a dar ese número que yo les había anotado antes, pero me había salteado un paso, así les queda todo prolijito. Una vez que hicimos esto, tengo el menos 32, como está restando, siempre paso del lado contrario con operación contraria, que sería una suma. 640,4. Esta sería la temperatura en Fahrenheit. Bueno, esto como a modo de modelito, ¿sí? Si no, ustedes tienen también la fórmula, se la pueden ya escribir acá despejada. Acá como ya había escrito esa variante, bueno, se los hice de esta manera, ¿sí? La idea para ustedes es que lo que más les conviene es, digamos, intentar amigarse con lo que son los cálculos un poco matemáticos que van a aparecer en la guía, ¿sí? Porque química tiene una gran parte de lo que es matemática, solo que quizás con unidades atrás. Siempre acuérdense, cuando ustedes expresan un resultado, en química el resultado es el número, pero es también la unidad que tiene atrás. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, como van a tener cálculos matemáticos, van a tener unas cuantas formulitas para quizás ir memorizando, que quizás algo se pueden llevar anotado. Capaz está bueno, nada, tener una variante de la fórmula y saber más o menos cómo despejarla. Obviamente les conviene tener la que más usen, ¿sí? Pero bueno, siempre algún despejecito van a tener que hacer. Bueno, con el otro ustedes también la pueden probar después. Si quieren me cuentan en el grupo a ver cómo es que les dio. Pero bueno, sería lo mismo, aplicación de la misma fórmula, solo que tendríamos que cambiar la temperatura que se utiliza. Bien. Bueno, más allá de esto, ¿sí? Que es lo que ya hicimos, que esta sería la parte número A del ejercicio. La pregunta me dice, a temperatura ambiente, ¿sí? ¿En qué estado de agregación se va a encontrar cada sustancia? ¿Sí? Entonces tenemos el cloruro de amonio, que tiene este punto de fusión, que ya lo convertimos a los dos sistemas de unidades de temperatura más. Y tenemos este otro, que es el cloruro de potasio, bueno, que solamente lo pasamos a Kelvin, pero lo podrían pasar a Fahrenheit. De todas formas, ustedes piensen que la temperatura ambiente nosotros la solemos pensar en grados Celsius, que es la unidad que usamos para medir temperatura acá.
que son más o menos cuánto puedo tomar. Bueno, según la época, 20, 30, 40 grados con toda la furia. Eso sería todo. Fíjense que en ambos casos, ¿sí? Los puntos de fusión, es decir, la temperatura en la cual recién estas sustancias pasan del estado sólido al estado líquido, son a los 338 y a los 700 grados. Entonces, ¿qué vamos a decir respecto a esto? Que a temperatura ambiente, ambas van a estar en estado sólido. Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo venimos? A ver cómo vienen ahí. Estábamos todos, fueron manteniendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver una última cosita que me quedó acá en el tintero, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Es una pavada más bien teórica y vamos a ver el ejercicio que está acá abajo. ¿Sí? Y ya con eso los liberamos. Último concepto quizás importante, van a ver que quizás lo que después nos queda les va a quedar a ustedes como para ver, son algunos ejercicios con la parte de densidad, pero bueno, ven que la hora enseguida se nos va como bastante volando. Vamos a ver este concepto que está dentro de lo que son los sistemas materiales, ¿sí? Que es lo que ya estuvimos trabajando antes, esto de homogéneo, heterogéneo, la parte de los cambios de estado también se refiere un poco a eso, ¿sí? Que es el tema de las propiedades que pueden tener estos sistemas o mismo estas sustancias. Cuando hablamos de propiedades las vamos a clasificar en lo que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas de la materia. ¿Qué diferencia principal tengo entre las dos? Que las propiedades intensivas son aquellas que dependen de justamente quién es la sustancia, ¿sí? Y no dependen tanto de cuánto tengo de la sustancia. Esto quiere decir que son propiedades que van a ser propias, por ejemplo, del agua. Es decir, el agua, por ejemplo, tiene un color que es justamente incoloro, tiene un olor específico, tiene un valor de densidad que es específico, tiene un punto de fusión y de ebullición, que esto es lo que vimos antes, que también es específico. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que son propios de la sustancia agua. Y no dependen de si yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua, un litro de agua, un bidón de agua, ¿sí? No importa cuánto tenga yo. Yo sé que el agua no va a tener color, yo sé que el agua no va a tener olor, y sé, por ejemplo, que su punto de fusión es a los 0 y su ebullición es a los 100. ¿Se entiende? Estas son las propiedades intensivas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la conductividad eléctrica. Hay algunas sustancias que de por sí son conductoras de la electricidad y hay otras que no lo son. Y no depende de cuánto tenga yo, depende de características propias de la sustancia en sí. En cambio, ¿qué pasa con las propiedades extensivas? Son aquellas que justamente van a cambiar según cuánto tengo de la sustancia. Como ejemplo de estas propiedades nos encontramos, por ejemplo, a la masa, que es esto que nosotros medimos en gramos, en kilogramos, en una balanza, por ejemplo, ¿no? Uno lo hace cotidianamente, que tiene que ver con cuánta materia tengo yo. Y en cambio el volumen, que ya lo trabajamos antes, tiene que ver con cuánto espacio ocupa. Piensen, por ejemplo, en, no sé, estamos hablando del gas, ¿no? Cuanto más cantidad tenga yo de gas, obviamente más espacio va a ocupar ese gas. Por ende va a estar ocupando un mayor volumen, dicho de manera más linda física, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, fíjense que para responder a este ejercicio, que nos pide clasificar las propiedades en intensivas y extensivas, ¿yo qué veo? Que el olor es una propiedad intensiva, lo mismo que el color, lo mismo que la dureza, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Y lo mismo que el punto de ebullición en este caso. Fíjense que estas son todas características del tipo intensivas. ¿Por qué? Porque dependen de que la sustancia en cuestión, evidentemente, es el azufre. Son características propias del azufre. En cambio, si a mí me dijeran acá que, por ejemplo, la masa de esa barra de azufre es de, no sé, 50 gramos, ¿qué pasa? Eso sí sería una propiedad del tipo extensiva, porque depende de cuánto tengo yo de azufre. No será lo mismo tener una barrita que tener, por ejemplo, un lingote o tener, por ejemplo, una tiza. ¿Bien? Así que ahí viene este ejercicio, ¿sí? La justificación es justamente esta misma teoría que les estaba anotando acá arriba. Bien. Bueno, chicos, esto sería más o menos todo lo que estaba programado para lo que es la clase de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, o bueno, quizás decirme un poco qué les pareció la clase, si ya habían llegado a ver estos temas, si nos adelantamos un poco. Esperen que les dejo de compartir así puedo ver acá si hay algo. Cuéntenme qué les pareció, cómo vienen con la materia, quizás vamos a dejar ya acá de grabar.